Bueno, muy buenas tardes para todos. Un agradecimiento especial en nombre de la Caja de Compensación por visitarnos en este momento y por el interés en aclarar la noticia que acaba de preguntar el compañero sobre la remoción del director administrativo por parte de algunos miembros del Consejo Directivo. Hoy, en la sesión 1244, sesión ordinaria, fue cambiado el orden del día por iniciativa del consejero Richard Alexander Restrepo, proponiendo un nuevo orden del día que incluía la remoción del director. Esta propuesta fue sometida a consideración y fue aprobada por 7 consejeros de los aquí presentes, y a renglón seguido se procedió a leer un escrito que preparó el presidente del Consejo Directivo, el señor Ramón Toro, donde argumentaba las aparentes justas causas por las cuales se daba por terminado el contrato del director en forma unilateral. Allí fue leída la carta. Las razones que aducen son varias. La inmensa mayoría son coincidentes con las mismas razones que se esgrimieron en noviembre del año 2022, cuando también hubo un intento de remoción por parte de estos consejeros del director. Debo recordar que en aquel entonces la Superintendencia de Subsidio visitó la Caja e hizo una evaluación de la situación, y esas razones que en su momento argumentaron los consejeros para remover al director fueron en su mayoría absoluta resueltas favorablemente a nombre del director. Razones que hoy pasan por situaciones como cuáles, quiero comentar algunas. Consideran que es justa causa para remover al director que no haya acatado una instrucción que dieron en noviembre del año anterior, cuando recién reincorporaron a su gestión como consejo directivo, en la cual quisieron nombrar una auditora que había sido removida en su momento por el agente especial de intervención, y si bien pudiesen haberlo dicho en la sesión, en la forma como plasmaron la decisión en el acta, no cumplió con el rigor procedimental que establece el artículo 27 del reglamento del Código del Consejo Directivo, por la cual la misma decisión no podía ser implementada por la administración, situación que en mil y una vez les fue expuesta por la dirección pidiéndoles que subsanaran la situación, y siempre sostuvieron que esa decisión tenía que tomarse en la forma como se tomó, que no cumple el rigor legal. Situaciones como que el director salió a vacaciones 5 días hábiles, que tiene derecho a las mismas, situación que fue informada en un consejo directivo previo, situación que no fue refutada por ninguno de los miembros del consejo directivo que allí asistieron, situación que fue informada por escrito previo a que el director saliera de vacaciones, pero consideraron que es un abandono del cargo el director haberse tomado las vacaciones, entonces se configura una justa causa. Situaciones como el salario actual del director, que a juicio de ellos consideran que es muy alto y muy desproporcionado, y yo pregunto, ¿que es muy alto y muy desproporcionado frente a qué? ¿Frente a una caja similar o frente a una empresa del mismo tamaño en sus capacidades financieras? Les dije que los invitaba a que hiciesen la evaluación y se darían cuenta que en ningún momento era ni alto ni desproporcionado, y paralelo a eso se argumentaba que el salario, el incremento salarial del cual había sido sujeto el salario del director, que había sido ajustado en los periodos legales instituidos en las políticas de la Caja de Compensación, ajustado simplemente por la inflación, que esos aumentos no se debieron haber hecho porque no tenían derecho a los mismos sin que ellos explícitamente así lo manifestaran. Decían que había conflicto de interés, que porque acompaña una junta directiva de una empresa del sector turístico, y que eso generaba alguna inhabilidad frente al actuar de la Caja de Compensación, donde claramente se ha demostrado en diferentes momentos que no se constituye ninguna inhabilidad, y que si se llegase a constituir, pues llamaba la atención al Consejo que uno de los consejeros que votó en remoción
igualmente hacía parte de esa junta directiva, entonces también debería aplicar la misma inhabilidad. Inhabilidades como que la Caja tiene un contratista de la lavandería hospitalaria hace muchos años y que en algún momento, siendo yo miembro del consejo directivo, no fungiendo como director sino siendo consejero en aquel entonces, había evidenciado que había una familiaridad lejana, muy lejana, que para nada reñía con el manual de contratación, que dice que la inhabilidad va hasta tercer grado y para esos efectos se configura un sexto o séptimo grado, de modo tal que no hay ninguna inhabilidad. Que no reconozco la subordinación del consejo directivo, pues quién más que lleva 14 años entre el papel de director y consejero para conocer que el máximo órgano de administración es el consejo directivo y como tal. De modo tal que allí consignaron unas causales que principalmente son estas que les cuento. Pues, que sigue. ¿Usted sigue como director? En ese momento usted es el director y sigue como director. El actuar debe ser ajustado a la norma de la ley como es mi proceder, por lo cual se le elabora una consulta a la superintendencia, porque siempre hemos entendido que este tipo de decisiones colegiadas que afectan la administración deben tener un control y una aprobación posterior de parte de la superintendencia. Esa consulta ya se efectuó y se espera en el mismo día de hoy una respuesta a ese respecto. Doctora Costa, se deduce de sus expresiones y sus explicaciones que usted no acepta los, llamémoslo, cargos o las inconsistencias o las razones que expuso el Consejo Directivo, por un lado, y por otro lado usted reconoce que el Consejo Directivo tiene la capacidad jurídica para removerlo del cargo. El Consejo Directivo es el máximo órgano administrativo de la institución y como tal tiene la capacidad, tiene la potestad de elegir y remover el director ceñido a los términos de la ley. Yo debo hacerles un poquito de pedagogía. ¿En qué sentido? Yo he buscado por todos los medios posibles que la interacción con el Consejo Directivo fluya de la mejor manera, a pesar que me ha tocado vivir diferentes situaciones en su momento con el Consejo, desde ser cooptado, desde ser removido, como ocurrió en noviembre del 22, desde ser desconocido, como ocurrió una vez recién se reintegró el Consejo, durante 4 meses sistemáticamente desconocieron mi condición de director, hasta ser perseguido. Debo contarle, Luis, que meses atrás yo formulé un proceso de acoso laboral en el Ministerio de Trabajo. Surtimos una audiencia en la cual no hubo conciliación. Pero esto ya tiene unos antecedentes donde yo ya he evidenciado las dificultades laborales con algunas personas del Consejo Directivo, con quienes nosotros permanentemente hemos tendido lazos de entendimiento que desafortunadamente no han surtido los resultados esperados. Doctora Costa, ¿le queda otro mecanismo de apelación, por llamarlo de alguna manera, distinto al de la superintendencia en caso tal de que ella falle en su contra? Esto tiene aristas desde lo meramente legal, como es la consulta a la superintendencia, e igualmente yo debo revisar la situación desde el ámbito laboral. Pero el Consejo Directivo en su comunicado expedido hace unos momentos señala que lo remueve usted del cargo y que nombra al subdirector. En ese caso, ¿qué ocurre? ¿En efecto sigue funcionando usted como director? ¿O se da un paso al costado? ¿Qué sucede en ese caso? ¿O hay que esperar a que dice la superintendencia? Yo creo que hay que esperar la respuesta de la superintendencia, que espero que sea hoy mismo. Yo creo que el deber ser es que sea hoy mismo. Lo que el Consejo expresa en un comunicado que apenas acabo de leer es que le piden al director suplente, que para su efecto es el subdirector de servicio, que funja como tal. Yo creo que él igualmente debe esperar el mismo resultado que estamos diciendo. ¿No lo han dejado trabajar, doctor? ¿Usted siente que no lo dejan trabajar o siente que aún así se han podido entregar resultados? Yo quiero contarles algo, que eso tiene varias aristas. Cuando ustedes me preguntan en diferentes momentos sobre los resultados de la institución, yo siempre les contesto en 3 tópicos: en los misionales, en los organizacionales y en los financieros. Resultados que acabo de presentar hace 15 días en la Asamblea Ordinaria y debo decirlo que fueron excelentes. Desde lo misional, desde lo organizacional
y de lo financiero. Y avalados además por el señor Ramón Antonio Toro en la misma asamblea. Y casualmente avalados por el señor presidente en la misma asamblea, quien hoy firma la solicitud de remoción del cargo. Esos son misionales. Es importante contarles algo. Esta caja ha sido sujeta de inmensas revisiones por parte de los organismos de control. Yo creo que yo lo he recibido en los 2 años que llevo al frente de la institución, menos de 7 o 8 visitas de la Superintendencia de Subsidios. Y quiero decirles que esta caja, dentro del mapa de riesgo de la Superintendencia de Subsidios, es quizá de las cajas que menor riesgo ofrece. Acabamos de terminar una visita de la Contraloría General de la República, que esperamos, porque aún no hemos recibido el informe final, pero en el preliminar, yo debo decir que los resultados fueron altamente satisfactorios. Director. Los resultados han sido avalados igualmente por la Revisoría Fiscal y por el máximo órgano, como es la Asamblea General. De modo tal que los resultados de la institución, en lo misional, hemos tenido un desempeño superior, o yo diría que muy superior. Somos una de las 3 principales cajas del país dentro de 42 existen, que mayor crecimiento tuvo en el recaudo de sus aportes. Eso es inmensamente positivo porque es el deber y la razón de ser de esa institución. Dentro del organizacional, nosotros al inicio de la dirección lanzamos una línea, la llamamos la cultura de la felicidad, que era construir una serie de políticas y una serie de herramientas que condujeran a afectar positivamente la salud física, mental y emocional de los colaboradores, para que estuviesen más comprometidos y más leales con la institución. Eso ha tenido resultados. Hicimos una encuesta del clima laboral por primera vez en la historia de la caja, con un ente externo, se hizo el año anterior y arrojó un resultado superior en el sector servicios. Eso es altamente positivo. Y en lo financiero, la caja del año anterior tuvo excedentes de un 49% de más comparativamente con el año 2022. Es decir, en el año anterior la caja tuvo excedentes de cerca de 27.300 millones frente a 18.000 del año 2022. Es decir, los resultados de la caja han sido avalados por todos los organismos de control y yo creo que no admiten discusión. Doctor Acosta, usted habla de la institución y habla de los resultados. Esta situación de choque de trenes entre el director administrativo, que es usted, y el consejo directivo de la Caja de Compensación Familiar, afecta la institucionalidad, afecta los resultados, afecta la imagen y la reputación de alguna manera de Confamiliar. ¿Qué clase de efectos tiene esta situación? Vea, yo creo que si en algo me he esforzado es en buscar que esa confrontación que usted llama no permee los diferentes niveles de la organización. He procurado manejarlo en un grupo lo más cerrado posible para que no afecte el normal funcionamiento de la organización. Entonces eso me permite decir hoy que hemos garantizado que esta institución funcione de la mejor forma posible, porque hemos tratado que ese tipo de conflictos, que como bien lo dije, es un conflicto evidente de ámbito laboral. Recuerde que hay antecedentes de un proceso de acoso laboral que este director presentó en contra de unos miembros del Consejo Directivo en el Ministerio de Trabajo. Proceso de acoso laboral en el cual no hubo conciliación y no hubo ánimo conciliatorio de parte de alguno o algunas de las personas involucradas. Doctor Acosta, Una pregunta, ¿es una persecución laboral de usted o es una persecución política? Es la primera. Y la segunda, ¿se puede saber quiénes votan para que usted salga y quiénes votan para que usted se quede? Sí, claro, votaron por la remoción del director, en su orden, Ramón Antonio Toro, Diego Alonso Mejía, Javier Antonio Mejía, Richard Alexander Restrepo, Esmeralda González, Álvaro Giovanni Rudas y se me escapa Sandra Milena Arango. Y votaron por el no, con una argumentación legal muy clara y consistente, los 3 con la misma argumentación que se violó el debido proceso, donde se dice que el trabajador tiene derecho a los cargos y un tiempo prudente para efectuar los descargos. Recordemos que los cargos fueron formulados en el momento mismo del Consejo Directivo y el derecho a la defensa que ejercí es lo que yo, en mi condición de no ser abogado, pude esgrimir, digamos, dentro de mis capacidades. Ahí indudablemente hay una inequidad porque el documento claramente fue preparado por un experto en materia laboral y me toca a mí manejarlo desde mi ámbito sin ser experto en el tema. Y por él no votaron la doctora Pamela Ríos, en representación de la Cámara de Comercio de Pereira,
el doctor Diego Cataño Céspedes y el doctor William Gaviria, quien es un reconocido líder sindical del departamento de Risaralda. ¿Persecución laboral o política? ¿Qué siente usted? ¿Qué está pasando? No, yo claramente evidencié una persecución laboral, por eso inicié un proceso de acoso laboral meses atrás en el ministerio, por eso de parte de algunos de ellos se ha desestimado ese proceso como un derecho del trabajador, diciendo que eso era una argucia para evitar cualquier decisión como la que se tomó de parte de ellos el día de hoy. Y yo claramente le he dicho que no hace parte de ninguna argucia. Esto ha llegado a afectar indudablemente mi vida personal, ha afectado mi salud. He tenido que consultar reiteradamente al médico, he tenido que ir a consulta psicológica por este tipo de presiones. Doctora Acosta, lo que usted está manifestando y lo que señalan algunos de los miembros del Consejo Directivo con los que no hablan, se manifiesta que usted viene de muchísimos años del sector bancario, donde hay una línea de comportamiento con unas políticas estrictas, rígidas, que no funcionan en una entidad como Confamiliar, que no son propias de una organización de esta naturaleza. ¿A qué cree que se refieren ellos, si ellos le han hecho alguna presión, cuando usted habla de presión laboral, alguna presión pidiéndole algunas gabelas, algunas cosas que uno sabe que en otra época o así ha funcionado como en otros tiempos? Vea Luis, lo que para algunos puede ser una debilidad por venir de la banca, yo creo que es quizás una de mis mayores fortalezas. Yo trabajé 30 años en el sector financiero, 22 de los cuales en una institución ampliamente reconocida en el contexto bancario del país, donde me formé bajo los más altos estándares de ética. Y de mí, en esta institución podrán decir que soy alto, chiquito, gordo, flaco, feo, bonito, lo que quieran decir de mí. Pero nadie, eso es lo que quiero dejar absolutamente claro, y lo dejé claro igualmente en la reunión de la cual acabo de abandonar, nadie puede cuestionar mi ética, ni mi proceder. Y quien tenga, y lo digo abiertamente a los medios, algo que decir, que yo me he lucrado de algo indebidamente, existen los medios legales para allí radicar las denuncias, que son la Superintendencia de Subsidio y la Contraloría General del Gobierno. Doctora Acosta, ¿usted va a llevar hasta las últimas consecuencias esta pelea, entre comillas, que le está dando a estos miembros del Consejo Directivo? No, yo lo que haré es acogerme a los términos que me brinda la ley, Claro. ni más ni menos. Simple y llanamente me acogeré a los términos que me brinda la ley. Pero ellos le han pedido algo que usted no pueda dar. Yo en el proceso anterior, cuando se intentó removerme en el año 2022, 29 de noviembre. 29 de noviembre de 2022, y reposa en la resolución de la Superintendencia de Subsidio, en la cual se hizo el proceso de intervención parcial. Ahí conté una serie de antecedentes, Luis. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Vamos a ver, doctora Acosta. Muchas gracias.